Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros y maestras, a la Universidad de la Singularidad de las Ciencias de la Complejidad. En esta asignatura que estamos trabajando, planeación y evaluación curricular, en la sesión 2 vamos a abordar el tema, una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares que existen. Necesitamos aperturar el concepto de enfoque curricular, el cual nos lleva a tomar en consideración que es un conjunto de creencias, conceptos teóricos acerca del currículo. El trabajo en el cual nosotros transitamos desde el proceso de creencias, presuntos teóricos, que pueden ser explícitos o implícitos. March y Williams en el 2007 nos mencionan eso. Y que dar sentido en la orientación, en las propuestas y en las prácticas curriculares. Cuando hablamos del enfoque curricular, nos lleva a ver una visión del mundo, de los valores, de las actitudes, de las prioridades respecto al conocimiento, donde está encaminado los procesos educativos. Ahora bien, hablar de los componentes de un enfoque curricular nos lleva a tomar en cuenta la calidad. Una forma de entender al currículum en el proceso del desarrollo curricular nos lleva a que nosotros tomemos en cuenta pues algunos aspectos en los cuales nosotros necesitamos hacer hincapié sobre qué es y en qué consiste el currículum. De igual forma, tomar en cuenta pues, las posibles configuraciones dentro de estas concepciones que se tienen mediante los procesos de reconfiguración del tiempo determinado. Cuando estamos haciendo este abordaje de los enfoques curriculares desde un apartado teórico, vemos a la evaluación, a las orientaciones y al proceso de información. Un sistema de valores suficientemente explícito pues que va a determinar las bases de las decisiones específicas, ¿sí? De la función curricular y también de los aportes curriculares que deben de estar claros en referencia a los valores y los principios del currículo, ¿sí? Dentro de esta propuesta, ver los procesos de desarrollo curricular. Ahora bien, esta conciencia crítica nos va a llevar más que todo a ver el proceso del contexto real donde se desarrolla el currículo, ¿sí? Desde un proceso social del individuo, desde el apartado ético, ¿sí? Del sistema de valores que están establecidos en el currículo y ver el enfoque curricular, ¿sí? Las concepciones de esta comunidad educativa acerca de este mundo social donde el individuo interactúa y se relaciona con otros grupos sociales. Vamos a dar una mirada en esta sesión número 2 sobre los enfoques curriculares y las áreas teóricas. Primeramente, vamos a tomar en cuenta este enfoque procedimental, también el descriptivo, el conceptual y el crítico. Vamos a empezar a hacer este abordaje en este enfoque procedimental, que más que todo nos permite a nosotros ver que da respuesta al qué sobre los procesos de organización del currículo. Este enfoque también nos lleva a ver este proceso técnico que se encarga de determinar los pasos que deben de seguir el proceso en el cual nosotros estamos participando como docentes. Desde un proceso de planeación, desde el enfoque de prescribir lo más importante de los procedimientos y poderles explicar cómo se lleva a cabo.
Al mismo tiempo, en este enfoque procedimental, nos, nos va a conllevar a tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos como docentes al momento de organizar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El enfoque descriptivo, pues más que todo, responde el qué es lo que se debe de hacer realmente. Es la práctica de nosotros, quienes estamos frente a grupo, desde el proceso de planeación curricular. Desde este enfoque, pues básicamente reconoce la importancia, ¿sí?, de los procedimientos y también se asegura que de manera puntual se lleve a cabo el proceso y donde esté orientado más que todo al trabajo de poder articular pues el proceso del trabajo que estamos haciendo. El enfoque conceptual, como bien sabemos, da respuesta a cuáles son los elementos de la planeación curricular y estos cómo se relacionan unos con otros y también al nivel de incidencia que tiene, estableciendo más que todo pues los procedimientos en los cuales se trabaja. El enfoque crítico es el encargado de dar respuesta a los intereses, a quienes favorece el currículo y quienes no. Y está basado en el proceso de liberación, de reflexión crítica, de este enfoque que ocupa más que todo el proceso descriptivo, relacional en términos de referencia y neutralidad en su carácter, en el enfoque crítico de los orígenes más que todo, ¿no? Entonces, de ir atendiendo el proceso. Cuando hablamos de estos 4 enfoques, nos lleva más que todo a ver la perspectiva técnica que se describe, ¿no? Y que se entiende en el currículum desde el proceso racional, desde el proceso de operación y el sentido que nos da directriz al trabajo que se está construyendo y reconstruyendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los diferentes enfoques que existen, ¿no? Desde esa perspectiva crítica, también nos llama la atención acerca de los diferentes supuestos del currículum que hay y también en el apartado de todo lo que está presente y de manera implícita y explícita dentro del currículum, ¿sí? Desde esta formación constituida de los sujetos. Giroux lo menciona en 1991. Entonces, atender más que todo el proceso curricular, desde los enfoques, vemos los medios y el fin, ¿sí?, que van a determinar la manera lineal del trabajo bajo una perspectiva de decisiones, de procesos educativos y que también orientan al trabajo donde la educación se ve desde una perspectiva instrumental. El aprendizaje, pues constituye el producto de los procesos educativos y es ahí donde nosotros tenemos que interactuar. El proceso del currículo, desde un enfoque teórico, nos lleva a tomar en cuenta el proceso de enseñanza, de aprendizaje, donde tenemos que ver esta construcción colectiva, dialógica, a partir desde un proceso de coinvestigación y también desde un proceso que permita tomar en cuenta los aspectos teórico-críticos del currículum y el conocimiento, ¿no? Desde el apartado de la educación y el proceso de aprendizaje que se concibe como un producto de los procesos educativos. En realidad, eso es lo que estamos haciendo. En estas laminillas que nosotros estamos considerando en esta sesión número 2, que es que los enfoques no solo intentan entender los diferentes pasos y procedimientos, ¿no?, sino que tratan de entender y explicar la forma de los procedimientos que se relacionan, ¿no? Entonces, las prácticas curriculares están orientadas a poderlos reestructurar y ver desde un proceso que posibilite los contextos
sociales. Como ya en su máxima decía Gabriela Mistral, el futuro de los niños siempre está hoy, mañana será tarde. El trabajo de esta sesión, donde vamos a identificar algunos aspectos importantes de la necesidad de identificar los enfoques desde un apartado de reflexión teórica, desde un currículum y los diferentes procesos teóricos, nos va a llevar a nosotros a tomar en cuenta el enfoque curricular. El trabajo en el cual nosotros estamos sustentando nuestra participación en esta sesión 2 está orientado que el proceso de los enfoques curriculares desde un apartado teórico sustenta la forma en que se visualizan los diferentes elementos del currículo y sus concepciones y las interacciones que existen entre ellos, de acuerdo más que todo en el énfasis que se hacen en sus elementos en los cuales se transita. Entonces, los enfoques curriculares van a constituir desde el énfasis teórico un sistema que nos lleve a ver el apartado educativo y poderlo caracterizar y organizarlo desde sus elementos curriculares, ¿sí? Y esto implica tomar en cuenta los planteamientos y las acciones del diseño curricular. Vamos a encontrar diferentes enfoques curriculares. Mencionábamos hace un instante algunos donde podríamos identificar específicamente el enfoque procedimental, el descriptivo, el conceptual y el crítico. Existen otros que a continuación vamos a poder atender y explicarles, y que estos nos llevan a tener una mirada más amplia sobre el enfoque curricular y sobre este apartado teórico en el cual nosotros pues estamos transitando en esta sesión número 2, donde vamos a identificar pues algunas de sus características. Vamos a iniciar con este enfoque psicosocial que se centra en los procesos psicopedagógicos del estudiante, donde el carácter conductista, personalista, de acuerdo a las concepciones que maneja el estudiante, ¿sí? Este enfoque también permite a nosotros identificar la forma de cómo interactúa el estudiante desde el proceso psicopedagógico. Existe otro enfoque, el intelectualista, donde se centra esta valoración del contenido cultural sistematizado desde un proceso de transmisión del contenido, ¿sí? De carácter instrumental que lleva el proceso cultural universal y visualiza, lógicamente, las diferentes disciplinas, o sea, las asignaturas que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. El enfoque tecnológico nos da una mirada de poder alcanzar una mayor racionalidad en el proceso de transmisión de los contenidos para que este sea eficiente. También revisamos un enfoque socio-reconstructivista, donde permite hacer esa transformación de la educación desde un proceso social y cultural del docente y de nuestro estudiante. Acude desde las posiciones teóricas, ¿sí? Idealistas de los aspectos en los cuales están enmarcados el proceso social, económico, político y en el cual se transita por un proceso educativo. Un enfoque más, que es el dialéctico, que más que todo va a enfatizar en el carácter de acción social productiva a la educación, donde su principal vertiente es la praxis,
¿sí? El medio de relación entre el sujeto y la realidad en la cual se transita. Vamos a mencionar algunas de las características de cada uno de estos enfoques para que nosotros, pues más que todo, podamos atender y ver cuál es el que nosotros, como docentes, como parte de un proceso social, podemos trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Y si no, pues hacer un ajuste en el cual nos lleve a tomar, pues algunos de sus elementos de todos y poder articular uno que sea el más efectivo dependiendo del contexto donde nosotros nos estamos relacionando. El enfoque psicoanalista, eh, como cada uno de los enfoques, tiene pues varios aspectos a considerar. Dentro de ellos vamos a encontrar pues, los objetivos al estudiante, al docente, al contenido, a la metodología, al contexto social, a los recursos y a la evaluación. Todos los enfoques van a tener esos elementos. Primeramente, cuando hablamos de este enfoque psicoanalista, nos lleva ver el objetivo que plantea que se debe de determinar y estar orientado en las habilidades, las destrezas y las actitudes, ¿no? Donde se consideran los intereses y las necesidades del alumno. Ahora, cuando hablamos de este estudiante, su enfoque se centra más que todo en los procesos que realiza él, ¿no? Tomando en consideración lo que mencionábamos ahorita, porque se vincula con los objetivos, sus necesidades, intereses, sus problemas, desde un apartado dinámico y participativo, ¿no? Entonces, ahora, el rol que juega el docente, facilitador, guía, ¿sí? Observa los intereses del estudiante, sus necesidades, y el contenido también asume un papel primordial para el desarrollo del estudiante. En este enfoque también habla del contenido que hace énfasis en los valores, en las actitudes y en las destrezas. Y en su metodología, que más que todo orienta a estimular el proceso de un ritmo de aprendizaje y las características y los intereses de los alumnos. Su contexto social que no recurre básicamente en el desarrollo del currículum como tal, ¿no? Y sus recursos que utiliza este enfoque, pues más que todo, estimulan el desarrollo de las habilidades, las destrezas del estudiante, ¿sí? Su evaluación está orientada al proceso, ¿sí? Como verlo como un producto que da prioridad a la evaluación, a las habilidades, a las destrezas y a garantizar más que todo el desarrollo del estudiante, ¿sí? Y que hace énfasis en una evaluación formativa. Pues, esas serían las características de este enfoque en el cual podemos identificar que se adecua a ciertos contextos y que debemos de atender. Ahora, el enfoque intelectual, que también así se le conoce, lo mismo que el anterior, pues tiene sus componentes, que en este caso estamos hablando de los objetivos, que orienta al desarrollo de potencializar el proceso intelectual del estudiante, ¿sí? Hace mucho énfasis en el conocimiento, ¿sí? Ahora, en el alumno, pues enfatiza mucho en el contenido, en el que pues es el que recepciona la información, es un estudiante pues con este enfoque pues pasivo, pues escucha, leyendo, revisando, haciendo actividades, pero encaminadas todas a adquirir el contenido como tal. El docente, su papel que juega, pues es de directivo, de hacer, es el dueño del transmisor de los conocimientos y que no interactúa mucho con el alumno, ¿no? Su contenido está con el fin de participar desde las teorías y dar datos, ¿no? Información como tal, ¿no? Entonces, desde una cultura sistematizada.
La metodología, pues que utiliza, pues sabemos que son los métodos, las técnicas tradicionales, como en este caso, pues la exposición, el proceso que posibilita la transmisión del conocimiento y su contexto se ve relacionado con la fuente de lo que es el currículum. Sus recursos, pues estos instrumentos de transformación del contenido, pero únicamente para recibir información. Su evaluación prioritariamente está orientada a la adquisición del conocimiento, ¿sí? Y hace mucho énfasis en el proceso de medición. O sea, es una evaluación sumativa. Ahora nos vamos con un tercer enfoque, que es el tecnológico. Acá ya se hace un replanteamiento desde los objetivos, donde se pueden incluir habilidades, destrezas y conocimientos para los estudiantes, ¿no? Donde el docente, pues es el responsable de hacer este planteamiento y centrarse en los programas de estudio, ¿no? El alumno como tal se ve orientado a los procedimientos, al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje sobre más que todo el proceso de aprender a partir de de los estímulos externos que se le presenten, ¿no? Y que el docente es el conductor, el que procura que la tecnología sea un medio para transmitir el contenido. Este enfoque tecnológico también tiene su proceso en el contenido, donde se valora el elemento esencial del currículo y se replantean los medios y los recursos para garantizar, más que todo, la transmisión del contenido, ¿no? Su metodología, pues sí es poco flexible, se relaciona con el proceso instruccional y los modelos de enseñanza ya programados, ¿no? Desde un contexto social donde solo se ve el proceso de ver la enseñanza y sus recursos, toma pues de este enfoque desde el apartado de las prioridades, de los recursos que se tienen para adquirir el conocimiento y su evaluación, pues hace mucho énfasis en la medición, ¿no? De los contenidos, sí también en las habilidades y destrezas, pero prioriza una evaluación sumativa. Ahora nos vamos con un enfoque más, que en este caso sería el enfoque social, reconstructivista, que nos orienta a sus objetivos de lograr que los alumnos conozcan la realidad, ¿sí? Y que tomen en cuenta, pues, que la participación del docente, que es un miembro de la comunidad del proceso educativo, ¿no? Entonces, y que se vincule con el contexto social cultural, ¿no? Es fundamental. El alumno prioriza este agente de cambio, también ver esa realidad desde un apartado crítico, comprometido, dinámico, de ver los objetivos, los contenidos, las experiencias, los recursos, de tomar en cuenta al docente que es el guía activo, el crítico, el facilitador, del desarrollo del espíritu crítico del estudiante y también donde genera un cambio social y que el contenido vincula con incorporar apartados sistematizados del proceso cotidiano del alumno, ¿no? Entonces, y con ello, pues nosotros estaríamos tomando en cuenta que esta metodología de socializar, sí, hacer ese análisis desde un trabajo grupal, desde una autogestión, ¿no? Y el hacer mucho, hincapié sobre el contexto social, sobre que es un elemento esencial del currículum, ¿no? Y visualizar a la escuela como un medio para promover el cambio social que se necesita hacer, esa cultura cotidiana desde un elemento para el currículum y ver sus recursos desde el reconocimiento del entorno social y desde la evaluación, ¿no? Desde un proceso en el cual se adquiere y se estimula la evaluación formativa y un proceso de autoevaluación y coevaluación en este currículum, ¿no?
en este enfoque que estamos viendo. Y el último enfoque que para ir tomando en cuenta cada uno de ellos y ir considerando las características es el enfoque dialéctico, ¿no? Que se orienta al desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo que va a permitir que al alumno reflexione y accione más que todo bajo los logros que ha incorporado desde un proceso de transformación social, ¿no? Es eso en realidad, ¿no? Que surja desde un proceso de acción y que al mismo tiempo lo pueda implementar y que esté orientado ahí. Ahora, su papel del estudiante, pues más que todo, es ver el proceso de accionar y reflexionar sobre ello, ¿no? De manera muy activa y muy participativa dentro del intercambio práctico del proceso social educativo. Eso es en realidad, ¿no? Entonces, y el docente, pues va a incorporar el proceso de reflexión-acción desde el apartado crítico de la práctica socioeducativa. Sus contenidos, pues lógicamente, como bien sabemos, está orientado a la reflexión, a hacer énfasis muchos en los aportes cotidianos desde el apartado cultural y también desde la metodología. Los procedimientos metodológicos pues se centran de manera sistemática, sí, desde la acción-reflexión y la incorporación de una metodología participativa, ¿no? Desde un contexto social donde se concibe al contexto desde un elemento fundamental que permite, más que todo, hacer esa transformación del contexto y hacer esa revaloración. Ver sus recursos desde un proceso de práctica educativa y reconstruir desde un medio social cultural, desde los actores que intervienen y agentes que existen sociales en el proceso de la educación, ¿no? Y la evaluación desde un proceso constante, participativo, que más que todo propicie y fomente la evaluación formativa y la autoevaluación y la coevaluación también, ¿no? Entonces, estos enfoques se vinculan, todos son importantes que nosotros pues los consideremos en nuestro proceso y atender más que todo el que sea el más adecuado para nuestro contexto, que en este caso podríamos ver que el enfoque social reconstructivista y el enfoque dialéctico son los que se apegan más a estos contextos sociales en los cuales nosotros estamos, sí, en esta sociedad cambiante de la información, sociedad globalizada, donde necesitamos poder interactuar de una manera diferente con nuestros estudiantes, ¿no? También dentro de estos enfoques curriculares, desde el apartado teórico, hay modelos de planificación curricular y evaluación. ¿Sí? Entonces, estos enfoques curriculares constituyen pues una opción teórica, ¿sí? Que están vinculados con establecer las relaciones de los elementos del currículum. O sea, es rescatar toda esa información desde un modelo de planeación curricular y evaluación, ¿sí? Y estos enfoques pues dan pie a los modelos curriculares, ¿sí? Y a estas estructuras en las cuales nosotros transitamos, ¿no? Y que nos permiten definir este modelo como una representación en la cual nosotros vamos a trabajar desde un proceso de planificación del currículum, ¿no? Y poderlo incorporar de los diferentes elementos y organizarlos de acuerdo a los intereses y los contextos donde nosotros nos estemos relacionando bajo la importancia de cada uno de estos enfoques que se asoman. Existen, pues también, algunos en los cuales nosotros vamos a poder considerar porque cumplen un papel fundamental desde la planeación de los modelos curriculares y dentro del sistema educativo, ¿no? Entonces, este sentido nos lleva también a ver el enfoque y ver las líneas en las cuales pertenece. Toda esta visualización que nosotros estamos considerando desde la planificación del modelo curricular y el proceso de planificación, donde cómo vamos a ver cómo se ejecuta este currículo y cómo se elaboran las representaciones gráficas conceptuales y también los elementos organizados en los cuales vamos a asumir un papel de interacción
social para ver la intencionalidad y el enfoque en los cuales se va a transitar. Hace un momento mencionábamos los enfoques sí, curriculares y que cada uno de ellos pues va teniendo pues cierta estructura, mencionábamos hace un instante, en los cuales nosotros veíamos el trabajo de los objetivos del estudiante, del docente, el contenido, la metodología, el contexto social, los recursos y la evaluación. Pero estábamos hablando de enfoques de planeación curricular. Ahora vamos a ver modelos de planificación curricular para poderlos evaluar y tomar en cuenta que existen tres, ¿sí? Desde un proceso de los modelos curriculares de una planeación y vemos a un modelo lineal, a un modelo sistemático e integrador también. Son tres. El modelo lineal, como bien sabemos, que se caracteriza por establecer una relación lineal, ¿sí? Sobre esta cadena de los elementos del currículum y que se puede plantear los objetivos, los elementos que se derivan de ellos y sus contenidos en relación a las estrategias y a la metodología que se utilizan. Ese sería un modelo lineal y como ejemplo podríamos tomar en cuenta el de Tyler, ¿no? Donde pues ve más que todo a una sociedad, las especialidades, al alumno, a los objetivos, al proceso del filtro filosófico, de pedagógico, también de los contenidos, de la selección de las actividades y de la organización de las mismas. Y por último, la evaluación. Y esto se hace cíclico, o sea que se reinicia y empieza nuevamente con un trabajo desde un modelo lineal. Eso podríamos llamarlo de esa manera. El modelo sistemático, nos vamos a tener una mirada diferente sobre el currículo, sobre un subsistema en el cual nos lleva a ver el apartado social, ¿sí? Y nos hace mucho hincapié sobre el proceso sociohistórico en el cual se trabaja y donde este modelo sistemático abre la posibilidad de diferentes ambientes, como en el caso del ambiente de aprendizaje, como también de las actividades, de lo planificado, del apartado social, las necesidades educativas. Entonces, es un proceso un poquito más efectivo en el trabajo para nosotros como docentes, pero también nos lleva a ver un modelo más, que es el integrador, donde nosotros vamos a tomar en cuenta los elementos del currículum, de los procesos permanentes y de la interacción que existe, ¿no? Desde un planteamiento de los elementos curriculares y también desde los objetivos que se ven vinculados al contenido y a las metodologías en los cuales se interactúan y con los recursos de apoyo, ¿no? Entonces, hablamos de un esquema integrador, pues como su nombre lo dice, vemos la metodología, los objetivos, las experiencias, las actividades, el proceso psicológico, este proceso de interacción social y bueno, todos estos elementos que son esenciales para trabajar de una manera diferente. Esta relación que existe entre los enfoques curriculares y los modelos de planificación curricular para poderlos evaluar, nos permite hacer un pequeño comentario sobre el enfoque psicosocial que orienta los modelos centrados en la persona, ¿no? En el desarrollo personal. El enfoque social reconstructivista que permite verlo, este modelo desde la relación del individuo y la sociedad. Desde un enfoque intelectualista que deriva de este modelo centrado en las disciplinas, desde un modelo tecnológico que se caracteriza por hacer mucho énfasis en la búsqueda de las estrategias efectivas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y un modelo dialéctico, ¿no? Entonces, que origina los modelos de participación centrados, lógicamente, en el trabajo de experiencias y en la forma de transformar una realidad del proceso
de la educación, ¿no? Entonces, el docente acá planifica el currículum a nivel institucional desde un modelo curricular vigente, pero también toma en cuenta y analiza los elementos del currículum, ¿no? Desde estos enfoques que orientan desde un planteamiento que se centra más que todo en las acciones para ir construyendo los planes y programas de estudio que van a dirigir. Entonces, hablábamos hace un instante sobre los enfoques, ¿sí? Curriculares y los modelos, ¿sí? De un trabajo de planeación curricular que permita más que todo hacer un trabajo más efectivo, desde un modelo lineal, desde un modelo sistemático y un modelo integrador. Y ya depende mucho de nosotros cuál es el que vamos a considerar. En esta sesión 2, maestras y maestros, que estamos trabajando el tema, una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares, nos posibilita más que todo a tomar en cuenta el trabajo en el cual nosotros estamos considerando, ¿no? Un apartado que nosotros vamos a tener en cuenta, que es la importancia que tiene, ¿no? El currículum. Hablábamos en la sesión anterior sobre diferentes autores que nos presentan las miradas de lo que es el currículum. Hacíamos la definición del currículum. Ahorita estamos viendo los enfoques curriculares y también desde una planeación curricular y evaluación, ¿sí? Donde nos lleva más que todo a ver los códigos de este currículum, ¿no? Como en el caso del clásico, el moral, el relacional y el oculto, ¿no? Entonces, cada uno de estos enfoques curriculares, vemos que son esquemas que se visualizan desde diferentes elementos del currículum y que sus interacciones están haciendo mucho énfasis en algunos de estos elementos, ¿no? Que se tienen que atender. Desde el proceso de los tipos de los enfoques, hablábamos hace un instante, psicosocial, dialéctico, tecnológico, intelectualista y de reconstrucción. Cada uno va presentando, pues más que todo, sus propias características y nos corresponde a nosotros, pues, analizarles y poder identificar sus, digámoslo así, aspectos que tiene cada uno de ellos y poderlos implementar en nuestros contextos, ¿no? Entonces, ir como que haciendo ese análisis y ir adaptando cada uno de ellos en el contexto. Sabemos de antemano que tienen una estructura. Hablábamos hace un instante de objetivos, estudiante, docente, contenido, metodología, contexto social, recursos y evaluación. Pero se necesita identificar cada uno de estos elementos que tienen los enfoques para poderlos atender y a partir de ahí, pues ver este modelo de planeación curricular y evaluación, donde esta representación también nos lleva a tomar en cuenta la incorporación de los elementos, ¿sí? Y de las acciones en las cuales nosotros transitamos. Es necesario que nosotros pues podamos identificar cada uno de estos conceptos, al mismo tiempo de tomar en cuenta que el trabajo que nosotros hacemos desde un enfoque curricular nos lleva a que nosotros identifiquemos y hacer mucho énfasis en el apartado teórico. Poder caracterizar y organizar la información, ver sus elementos, ver cómo nosotros podemos visualizarlos y cómo también en determinado momento podemos interactuar con ellos, nos va a orientar, ¿sí? A hacer este replanteamiento del diseño curricular y del enfoque curricular, ¿no? Desde nuestra mirada, desde nuestro trabajo. Sabemos que en esta materia que estamos llevando de planeación y evaluación curricular, nos está permitiendo más que todo poder identificar su finalidad del currículum, ¿sí? El rol del docente, también el rol de nuestro estudiante, en sí el diseño curricular
y el proceso de evaluación que va teniendo de estos apartados, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta que el currículum desde el proceso de eficiencia social nos enmarca a tomar en consideración la preparación, ¿no? de nuestro estudiante, ¿sí? Para que éste se pueda vincular con la sociedad, el rol que nosotros desempeñamos como docentes, ¿sí? Poder alcanzar estos objetivos establecidos para que se relacionen con una sociedad desde una necesidad, ¿sí? De cambio, del trabajo que también realiza el alumno, de ver las necesidades y del diseño curricular que nosotros estamos atendiendo, ¿no? Para lograr esos procesos y ver, como hemos estado mencionando siempre, pues, más que todo, la finalidad de lo que es la evaluación, ¿no? De tomar en cuenta. Entonces, si nosotros consideramos este trabajo de, de revisar nuestro accionar como parte educativa en la cual nosotros estamos inmersos, nos daremos cuenta que el trabajo que nosotros podemos realizar con nuestros estudiantes, con nuestro proceso de identificar los enfoques curriculares desde los fundamentos de apartado humano, desde los materiales, desde los técnicos. Entonces estaríamos considerando pues que las vivencias y los aprendizajes se estarían vinculando a un aprendizaje significativo, ¿no? Una propuesta que permita que el currículum sea más representativa en saberes y significados desde un proceso social cultural y enmarcados al apartado educativo, ¿no? Entonces, poderlos tomar en cuenta desde que es una forma de comprender la realidad educativa, ¿sí? De considerar esta selección del conocimiento desde una forma de conocer, desde el proceso epistemológico, desde un conjunto de propósitos que están establecidos en el currículum, sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje, sobre las actividades que nosotros hacemos de evaluación y tomar en cuenta los instrumentos y los tiempos en los cuales se expresa de manera clara y precisa para poder organizar esta realidad escolar. Entonces, estaríamos considerando que nuestro trabajo sería más efectivo, ¿no? Entonces, sabemos que en nuestra materia de planeación y evaluación curricular nos abre esta posibilidad de ver pues los enfoques, la conceptualización del currículum y al mismo tiempo a tomar en cuenta que existen diseños de planeación curricular y evaluación para que nosotros podamos atender, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta sesión, dos maestras y maestros, podemos considerar que esta concepción de un mundo que mediante los conocimientos se contiene una representación y una visión de qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar y cómo vamos a organizar nuestros contenidos, ¿no? De enseñanza y los vamos a evaluar. Entonces, ordenamos más que todo esa realidad para que podamos atender y acceder a ella. De eso se trata, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros podamos realizar con nuestros estudiantes es ver la visión educativa para ir reconstruyendo estos enfoques curriculares, ordenarles, sistematizarlos desde los diferentes factores que existen para poderlos irlos armonizando, ¿no? De organizarles y hacer este proceso, ¿no? Entonces, el trabajo que en esta ocasión nosotros realizamos en este trabajo que estamos llevando a cabo en esta sesión 2 vimos y pudimos identificar pues los diferentes enfoques y los modelos curriculares que existen y podemos también atender a ellos, ¿no? Y también tomar en cuenta que el trabajo que hacemos nosotros como docentes es importantísimo, ¿no? Y es necesario que nosotros atendamos a ellos. Entonces, ver que los pasos son necesarios de un diseño curricular, ver las posiciones teóricas, prácticas y metodológicas
y los componentes que los representan cada uno de ellos y sus dimensiones, ¿no? Entonces, pues de esta manera estaríamos terminando, estimados maestros y maestras, un gusto poderles saludar nuevamente en esta ocasión, en esta asignatura de planeación y evaluación curricular, con el tema que se abordó en esta sesión, una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares, ¿no? Pues les deseamos este éxito en las actividades diseñadas para que nosotros más que todo pues adquiramos un conocimiento y este lo podamos poner en práctica con nuestros estudiantes. De eso se trata, ¿no? De hacer un cambio permanente con ellos y poderles atender. Éxito en todas sus actividades y bienvenidos a nuestra materia.